Estudio conceptual sobre educación financiera en niños de preescolar. Este trabajo que estoy presentando fue realizado con estudiantes de licenciatura del séptimo y octavo semestre de Contaduría Pública y Administración aquí en la Universidad Lindavista. Estos jóvenes en la actualidad ya son empleados de nuestra propia universidad, así que ellos también están presentes en esta presentación que estamos realizando porque son los que directamente estuvieron realizando el trabajo y me permitieron hacer esta presentación. ¿Por qué estudios sobre educación financiera en niños de preescolar? Porque esta clase de educación tanto se ha estado fomentando en el mundo. Sin embargo, como podemos ver, según datos recientes, solo Dinamarca, Noruega y Suecia son los países que tienen en su población con un alto porcentaje de educación financiera, seguida por los países de Israel y Canadá, mientras que, por ejemplo, en Latinoamérica es alto el índice de pobreza y exclusión financiera, y esto nos lleva a pensar, bueno, ¿y cómo será que está el nivel de educación financiera entre los miembros de la división interamericana y especialmente en los niños de nuestra división? Porque entendemos que los hogares de la Iglesia Adventista pues tienen una filosofía y prácticas específicas sobre educación financiera. Así que además de hacer un ejercicio con los estudiantes en torno a una metodología para la investigación documental, pues decidimos que este tema pudiera ser de interés porque aborda el ámbito educativo y el ámbito financiero de los estudiantes. Por otra parte, cuando hablamos específicamente de nuestro país, México, de los 112 millones de habitantes, según el estudio más reciente del 2018, solo el 32% de los adultos tenía conocimiento sobre educación financiera. Y en este país, México, los 3 estados que mayormente se ven impactados por la pobreza y pobreza extrema es especialmente los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Bueno, así que, como mencioné, este ejercicio de investigación documental busca identificar el término de educación financiera, cuáles son sus características y de qué manera se puede implementar esta clase de educación en los niños preescolares. Aquí estoy presentando en este momento la metodología que se utilizó, también basada estrictamente en los elementos de la cartografía conceptual para hacer el análisis del término educación financiera. Aquí están los documentos incluidos y los documentos excluidos y los lugares en donde se realizaron las búsquedas. Como he mencionado, la idea era enseñarle a los estudiantes algunos rudimentos de investigación documental, de búsquedas, de documentos científicos, que trabajaron un poco de análisis, de pensamiento crítico, de las lecturas que ellos realizaron y además extraer la información relevante de acuerdo a los elementos de la cartografía conceptual. Bien, llama la atención entre los resultados principales lo siguiente. Se investigaron, se analizaron 242 documentos y estos abarcaron mayormente los periodos del 2019 y 10 años atrás, hasta el 2009. Y aunque este tema
está siendo bastante promovido por diferentes organizaciones en el mundo, nos llamó la atención que no hay investigaciones en torno sobre educación financiera en niños de preescolares. Claro que cuando decidimos indagar sobre este tema, pensamos que íbamos a encontrar, pero curiosamente no encontramos investigaciones en torno a educación financiera en niños de preescolar. ¿Qué cosa sí encontramos y que nos llama la atención? Que conforme los niveles educativos avanzan, empiezan a haber investigaciones en torno sobre este tema. Por ejemplo, encontramos unas pocas investigaciones sobre educación financiera en niños de primaria. Encontramos un poco más, y no traigo esos datos porque no es el propósito directo de esta presentación, sobre educación financiera en niños de secundaria. Hay un poco más de investigaciones sobre educación financiera en estudiantes de bachillerato. Y lo interesante es que existe abundante investigación sobre educación financiera en estudiantes universitarios. Pero más aún, hay mucha investigación sobre educación financiera en personas adultas. Muchas de estas capacitaciones lo realizan a través de las empresas en donde trabajan. Bueno, por otra parte, ¿qué cosas sí encontramos? Hay suficiente literatura sobre educación financiera para niños que oscilan en edades de preescolar, solo que en forma de manuales que deben de ser enseñados, compartidos con los niños por parte de sus padres. Pero por otra parte, también nos llamó la atención que en Latinoamérica hay pocos manuales en torno a educación financiera infantil. Pero hay otra cosa también interesante. Dentro de los países que educan a los niños en educación financiera, logramos encontrar que México es el que tiene más abundancia de material al respecto. Por lo tanto, en los países latinoamericanos, aunque existen manuales sobre educación financiera infantil, varios de estos manuales han sido adoptados y adaptadas de los manuales mexicanos. Claro que en idioma inglés pues sí existe bastante más documentos, guías para educar financieramente a los niños. Lo otro que nos llamó la atención es que aunque existen varias definiciones sobre educación financiera, la mayoría de los documentos internacionales utilizan la definición que da la OCDE en torno a educación financiera. Así que ellos definen a esta educación como el proceso mediante el cual los usuarios comprenden mejor los productos y riesgos financieros, desarrollando habilidades para tomar decisiones mejor informadas con los riesgos que éstas acarrean. Definitivamente, la educación financiera es un tema educativo y por otra parte, es un tema relacionado en forma directa con el conocimiento de la economía
porque es la que aborda cuestiones de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, en donde está incluido el uso y administración del dinero. Veamos cómo esta clase de educación pues tiene que ver directamente con cuestiones educativas. Tiene que ver con conocimientos, con conducta, con afecto hacia el dinero y su administración. Hay varios términos parecidos, pero que debemos diferenciarlos al momento de leer o enseñar educación financiera. La educación financiera es diferente a lo que en la literatura aparece como cultura financiera. La cultura financiera hace referencia a cuando la administración del dinero o de los servicios financieros ya una persona o una sociedad la practica de manera habitual, ya es parte de su modo de vida, de su modo de ser. El otro término que usa mucho la literatura es la alfabetización financiera, que tiene que ver con las habilidades mínimas que la persona va asimilando para comprender los principios financieros. En la literatura también podemos encontrar diversas clasificaciones de la educación financiera, pero por los intereses que teníamos, las desarrollamos en educación financiera de acuerdo a los niveles educativos, porque otros estudiantes investigaron la educación financiera en otros contextos, por ejemplo, el universitario, educación financiera en adultos y cosas por el estilo. En México especialmente se promueven 3 actividades muy importantes para concientizar a los niños, a los jóvenes y a los adultos en torno a el uso correcto de las finanzas y de los servicios que las instituciones financieras promueven. Una es la Semana Nacional de Educación Financiera, los encuentros de educación financiera y el Premio de Educación Financiera organizado por la empresa bancaria Banamex. La otra experiencia interesante que formó parte de esta investigación es que los estudiantes se involucraron en un proyecto de educación financiera con niños de preescolar. Así que estos 3 jóvenes que mencioné sus nombres en la pantalla al inicio, eligieron una escuela preescolar, a un grupo de jovencitos, hicieron los trabajos, los permisos correspondientes con los administradores de la institución y diseñaron un proyecto de educación financiera con los estudiantes. Y fue interesante ver cómo estos niños aprendían conceptos del ahorro, conceptos de gastos, hacían ejercicios con sus instructores y bueno, la experiencia no solo fue grata para los estudiantes, sino también para estos pequeños. Así que en conclusión lo que podemos decir es que hablar de la educación financiera en niños de preescolar es un pendiente que tenemos como instituciones adventistas y también en varios países latinoamericanos. Y si esta experiencia fue positiva en este contexto, seguro que puede ser también positiva en otros.